La civilización sumeria surgió en la Baja Mesopotamia, allá por el cuarto milenio antes de Cristo. Los primeros vestigios de ella fueron encontrados en Eridu y desde allí se extendió por los ríos Tigris y Éufrates. Fue durante el sexto milenio antes de Cristo, en el transcurso del llamado horizonte cultural de Samarra, cuando aparecieron en la zona las primeras comunidades de población, las cuales aún son preurbanas y vivían de la ganadería, pesca y agricultura. Más tarde, en el periodo del Obeid, siglo V a.C., estas comunidades sufren una profunda transformación y alcanzan un desarrollo político, social, tecnológico y cultural, y esto coincidirá con el surgimiento de las primeras construcciones en adobe. Seguramente serían templos y casas particulares. Este proceso continuó en el siguiente periodo de Uruk, en el cuarto milenio antes de Cristo. En este momento, gracias al pueblo sumerio, el Próximo Oriente hizo su irrupción en la historia con dos aportaciones muy destacables. Con ellos nació la civilización urbana e inventaron la escritura. Este desarrollo histórico de Mesopotamia se vio condicionado por un espacio donde el agua fue el principal recurso. De hecho, el surgimiento de la sociedad urbana vino marcado por la administración de recursos hidráulicos. En este nacimiento de la civilización hubo una primera fase de culturas prehistóricas, las cuales evolucionaron hacia la creación de sociedades agrarias. Se inicia pues una vida en comunidad, y de esta manera se hizo preciso dotarla con estructuras para la economía y la sociedad. Así surgen las primeras comunidades urbanas de la historia. La ciudad de Uruk se convirtió en el centro de la vida sumeria, pero además hubo otras ciudades importantes, como fueron Ur, Lagash, Nippur y Kish, y otras también se convirtieron en protagonistas del surgimiento de la civilización urbana en una fase posterior llamada dinástico arcaico. Todas ellas se convirtieron en ciudades-estado independientes y se las dotó con una organización compleja. En la ciudad tuvo una gran importancia la religión, la cual estaba basada en un sistema de creencias que giraba en torno a una teogonía de dioses vinculados a la naturaleza. Para los sumerios, la ciudad fue creada por los dioses. Su gestión se encomendó a un rey sacerdote llamado Ensi o Lugal, y lo consideraban engendrado por la divinidad. De esta manera, este personaje se convertía en el mediador entre los dioses y los hombres. Fue en Sumer donde nació la historia de la arquitectura mesopotámica. Fue allí donde el templo se configuró como centro de interés de un intenso proceso de experimentación arquitectónica que debió adaptarse a las condiciones naturales, como fueron la escasez de piedra y de madera, y por ello utilizaron el barro aluvial de la llanura cortado en bloques rectangulares y secados al sol y unidos con mortero de barro, adobe o cocidos ladrillos fueron los principales materiales de construcción utilizados. El empleo del adobe hizo construcciones de edificios macizos, sin vanos y rodeados de fuertes muros en taúd, recubiertos de ladrillo. En este proceso de construcción de los primeros templos sumerios fue donde se definió el modelo por excelencia de la arquitectura religiosa en Mesopotamia. El zigurat o torre escalonada se trata de una modalidad del templo elevado sobre una plataforma. El modelo configurado aparecería a finales del tercer milenio antes de Cristo en la etapa llamada Neosumeria. Pero para llegar hasta aquí se recorrió un largo camino que tuvo su origen en la ciudad más antigua de la historia, Eridu, surgida en el 5000
a.C. en la Baja Mesopotamia. Según cuenta la lista real sumeria, fue esta ciudad la elegida por los dioses para descender a la tierra tras crear el mundo y la humanidad. Inauguraron la historia de las dinastías reales místicas y moldearon la historia. Bienvenidos a la huella de los dioses.